¿Dónde is Evelyn? Oh, right there. You're hard to miss. Back there all by yourself. Okay? Yep. Shall we begin with a word of prayer? Heavenly Father, as we begin this presentation, we invite your presence. Dios Padre que estás en los cielos, al comenzar estas presentaciones pedimos tu presencia. We ask that you'd send us the holy angels, Invitamos que mandes tus ángeles, that the atmosphere in this room might be sanctified, que la influencia de este lugar sea santificada and that the angels might prevent any distractions from coming in among us. y que los ángeles puedan evitar algunas destrucciones que puedan venir sobre nosotros. We ask that you'd grant us the presence of your Holy Spirit, Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo, that the words that we receive might be convicting to our hearts and our minds. que las palabras que podamos recibir nos convenzan en nuestro corazón y en nuestra mente. We ask that you would purify the words that are spoken from coals upon your altar, Que puedas purificar las palabras que van a ser habladas de tu altar, that the humanity of myself and Alfonso might not be connected with the words that are spoken. que la humanidad del hermano Jeff y yo sean escondidas bajo tu manto. We ask that you'd prepare the hearts and minds of not only the brothers and sisters in this room, but those that may be watching this from other ways. Pedimos una bendición por los que están aquí presentes y los que nos estén mirando a través del mundo. That the message you have for us will accomplish your designed work. Que el mensaje que tú tienes para nosotros cumpla su propósito y su diseño en nuestras vidas. We thank you for answering this prayer in Jesus' name. Gracias por escuchar nuestra oración en el nombre de Jesús. Amen. Amén. We're living in the time of the latter rain. Estamos viviendo en el tiempo de la lluvia tardía And the Bible and the Spirit of prophecy teach y la Biblia y el Espíritu de profecía enseñan that in the time of the latter rain, que en el tiempo de la lluvia tardía there will be many winds of doctrine that are blowing in Adventism. va a haber muchos vientos de doctrina en el medio del pueblo adventista. And you can identify many false teachings in Adventism today. Y usted puede identificar muchas falsas enseñanzas en el adventismo hoy en día. The presentation I'm going to do this week is going to address just one of those. Una de las presentaciones que se va a hacer en esta semana va a ser tratar de tocar uno de esos temas. It's a teaching that begins in Adventism primarily from the Seventh-day Adventist Reform movement. Es una enseñanza que se inició en el pueblo adventista desde el movimiento de reforma, In the early part of the 20th century. a principios del siglo XX, But it's moved outside of the Reform movement, pero ha ido más allá del movimiento de reforma and you find this teaching all around the earth. y usted puede encontrar esta enseñanza a través de todo el mundo. Has to do with the nature of the Godhead. Y tiene que ver con la naturaleza de la deidad. And we're going to go through this study point by point Y vamos a revisar este estudio punto por punto and hopefully expose this wind for what it is. y quizás podamos exponer este viento por lo que es. We're going to start by reading a passage from Counsels to Writers and Editors, page 37. Vamos a comenzar con una cita que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, página 42. Tenemos muchas lecciones que aprender y muchísimas que desaprender. Solo Dios y el cielo son infalibles. Quedarán chasqueados los que piensan que nunca tendrán que abandonar un punto de vista favorito, que nunca tendrán la ocasión de cambiar una opinión. Mientras nos aferremos a nuestras propias ideas y opiniones con persistencia determinada, no podremos tener la unidad por la cual oró Cristo. At the end of the world, Seventh-day Adventists are Laodiceans. En el tiempo del fin, el pueblo adventista son laodicenses. And Sister White identifies the Laodicean condition as Y la hermana White identifica la condición laodicense como when we think everything's all right, when everything's all wrong. cuando creemos que todo está bien, cuando en realidad todo está mal. As Laodiceans, we think we have Christ within us, but he's outside. Como laodicenses creemos que nosotros tenemos a Cristo en nosotros, pero en realidad está fuera de nosotros. In Selected Messages, Book 1, En Mensajes Selectos en el tomo 1, page 121, en la página 121, Sister White says, our greatest need and our first work
El hermano White dice que nuestra mayor necesidad y nuestra primera obra is to seek for a revival. es buscar por un reavivamiento. And then on page 128, Y luego en la página 128, she says the revival represents a renewal of spiritual life. y ella dice que un reavivamiento representa una renovación de la vida espiritual. If our greatest need and our first work is to seek for a revival, Si nuestra obra debe de ser buscar un reavivamiento, it means we're spiritually dead. quiere decir que estamos espiritualmente muertos. Great Controversy 393, El conflicto de los siglos, página 393, Sister White says the parable of the 10 virgins la hermana dice que la parábola de las 10 vírgenes of Matthew 25 de Mateo 25 illustrates the experience of the Adventist people. ilustra la experiencia del pueblo adventista. In the parable of the 10 virgins, En la parábola de las 10 vírgenes, which is the parable of Adventism, que es la parábola del adventismo, how many of the virgins were asleep? ¿cuántas de las vírgenes estaban dormidas? All of them. Todas. At the end of the world, Al fin del mundo, Adventism is asleep. el adventismo está dormido, It's spiritually dead. está espiritualmente muerto, It's in the Laodicean condition. está en el estado de laodicense. And if it's going to awake, Y si se va a despertar, one of the things that it must recognize y una de las cosas que debe reconocer, is that while we were in our Laodicean condition, que cuando estábamos en nuestra condición laodicense, we learned many wrong things. aprendimos muchas cosas equivocadas. And we have many things to learn, Y hay muchas cosas que tenemos que aprender, but muchas to unlearn. pero muchas más que desaprender. Okay, that's what this quote says. Y eso es lo que está diciendo esta cita. Sister White identifies La hermana White identifica that the main reason that the brethren would not receive the message of Jones and Wagner in 1888 una de las razones por qué el pueblo no recibió el mensaje de Jones and Wagner en 1888 was an unwillingness fue una indisposición to set aside de poner a un lado preconceived ideas. las ideas preconcebidas. We have to be willing to receive the truth even if it contradicts what we have formerly thought was true. Tenemos que recibir la verdad aunque contradizca lo que nosotros hemos aprendido anteriormente. So we want to discuss a little bit about the covenant as we begin. Entonces vamos a hablar un poco sobre el pacto al comenzar. In the Bible, the covenant is based upon two things: En la Biblia el pacto está basado sobre dos cosas. a word, La palabra, an agreement, un a acuerdo, verbal agreement, un acuerdo verbal and blood. y la sangre. There has to be shedding of blood. Tiene que haber un derramamiento de sangre. Let's look at Exodus 24, 7 and 8. Vamos a Éxodo 24, 7 y 8. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: hermanos, todas las cosas que Jehová ha dicho, y las obedeceremos. It's in your notes. Entonces Moisés tomó la sangre, roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Moses read the word. Moisés leyó la palabra, There's the word of the covenant. y ahí está la palabra del pacto. And then what did he do to the book of the covenant? Y luego, ¿qué hizo con el libro del pacto? He sprinkled the blood upon it. Dice que roció la sangre sobre él. In the Bible, you have to have the word that identifies the covenant, and then it has to be ratified by blood. Dice que en el Viejo Testamento se tenía que tener el libro que rectifique el pacto y derramar sangre sobre él. You have the definition of covenant in your notes, En nuestras notas encontramos la definición del pacto. and it says the first one says a mutual consent or agreement of two or more persons. Un consentimiento mutuo o acuerdo entre dos o más personas. It's a formal agreement, a promise. Es un acuerdo mutuo, una promesa entre ambos. But what we're saying is a biblical covenant Como estamos diciendo, en un pacto bíblico must be ratified by blood, tiene que ser ratificado con sangre, as was illustrated by Moses. como fue ilustrado con Moisés. But if you go to Hebrews 9, Pero cuando vamos a Hebreos 9, versículos 18 a 26, en Hebreos 9, 18 al 26, you can read that. de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua,
lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado, según la ley. Con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sin el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio del mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que es, hasta ahí. Both in the Old and New Testament, Ambos, el Viejo y el Nuevo Testamento. the Bible teaches us that the covenant, the word, the agreement, La Biblia enseña que es el pacto, el acuerdo, must be ratified by blood. tiene que ser ratificado con sangre. Now, we're going to do a prophetic study here. Vamos a hacer un estudio profético. We're going to look at a pattern in the life of Christ. Vamos a ilustrar un patrón en la vida de Cristo. We're going to see the very same pattern in Revelation 11. Y vamos a ver una misma ilustración en Apocalipsis 11. Revelation 11 is about the Old and the New Testament. En Apocalipsis 11 está hablando sobre el Viejo y el Nuevo Testamento. Revelation 11 is about the word, la palabra. Revelation 11 is about the word. Apocalipsis 11 está hablando sobre la palabra. But the history of Christ, it's about the word. He's Y the word. la historia de Cristo es sobre la palabra. But it's in this story where he sheds his blood. Pero es en esta historia donde Él derrama su sangre. These two lines of prophecy are going to give us both the word and the blood. Estas dos líneas proféticas nos van a ilustrar sobre la palabra y la sangre. Turn to Daniel 9:27. Vamos a Daniel 9:27. We can read that. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado derrame sobre el desolador. Verse 27 of Daniel 9 Versículo 29-27 de Daniel is identifying the week that Christ confirmed the covenant. está identificando la semana que Cristo confirmó el pacto. And in the middle of the week, Y a la mitad de la semana, the blood was shed. la sangre fue derramada. Now, this sacred week Esta semana sagrada has to do with the covenant. tiene que ver con el pacto. So Christ came to confirm the covenant for 2,520 days. Cristo vino a confirmar el pacto por 2520 días. The 2520 time prophecy La profecía 25:20 has to do with the covenant. tiene que ver con el pacto. There's no accidents in God's word. No hay accidentes en la palabra de Dios. That in this sacred week, Que en esta semana sagrada, Christ is confirming the covenant. Cristo está confirmando el pacto. And a week in Bible prophecy Y una semana en la profecía is bíblica 2,520 days. son 2520 días. So in this history we're going to look at, En esta historia vamos a ilustrar, we're going to see the blood of the covenant. vamos a ver la sangre del pacto, And then in Revelation 11, y luego en Apocalipsis 11 we're going to see the word of the covenant vamos a ver confirmed. la palabra, la palabra confirmada. Now, why are we doing this? ¿Por qué estamos haciendo esto? We're going to discuss in this series the Godhead. En esta serie vamos a hablar sobre la deidad. And this may not seem directly connected to the Godhead, Esto no parece estar directamente conectado con la deidad, but the connection that we want to establish pero la conexión que queremos establecer is that based upon these two prophetic lines,
que basándonos a estas dos líneas proféticas, we will find that the Antichrist vamos a darnos cuenta que el anticristo is governed by these two prophetic lines. está gobernado por las dos líneas anteriores. Why do we want to do that? ¿Por qué queremos hacer esto? Because we want to show that the line of Antichrist, the prophetic line of Porque Antichrist, queremos ilustrar que la línea del anticristo is a counterfeit. es una falsificación. And the counterfeit Y la falsificación will follow the exact steps as the true. va a seguir los mismos pasos que la verdad. And as we compare the history of the true with the counterfeit, Y cuando comparamos la línea de la verdad con la falsa, we're going to find that the teaching of the Godhead that exists in Adventism today y vamos a darnos cuenta que la enseñanza que se encuentra en el adventismo hoy en día sobre la deidad existed in the time of Christ. existió en el tiempo de Cristo. It's the same argument that took place in the time of Christ Es el mismo argumento que existió en la historia de Cristo. takes place here at the end of the world. Tomará lugar en el tiempo del fin. The main reason the Jews could not accept Christ as the Messiah Una de las razones por qué los judíos no pudieron aceptar a Cristo como el Mesías is because of their pioneers. era por los pioneros de su tiempo. Moses was a pioneer for ancient Israel. Moisés era un pionero para el pueblo de Israel. And Moses said, Y Moisés dijo, "Hear, O Israel, aquí, mira Israel, the Lord thy God is one Lord." nuestro Dios es solo un Dios. So when Jesus came into history Cuando Jesús llegó a la historia, and he said, "I am God," cuando él dijo, yo soy Dios, the Jews of his day and age said, los judíos dijeron en su tiempo, "Our pioneers only recognized one God," nuestros pioneros solo reconocieron un Dios and they couldn't accept Christ. y ellos no pudieron aceptar a Cristo. Okay, so that's where we're heading with this. Y para allá es donde vamos con esto. But we have to put some prophetic lines in place before we get there. Entonces queremos presentar unas líneas proféticas antes de continuar con esto. So we're going to look at the pattern of Christ, Así es de que vamos a ver el patrón de Cristo and we're going to identify that this pattern is followed by the Old and New Testament in Revelation y el 11. patrón de Cristo vamos a ver que le sigue con el Apocalipsis 11 sobre la palabra de Dios And it's followed by the y Antichrist. le sigue con el anticristo. And in the Bible, Y en la Biblia, it says, upon the testimony of 2 or 3, a thing is y established. la palabra dice que bajo el testimonio de dos o más una cosa se establece. So we will establish these patterns by these 3 lines. Así es de que vamos a establecer estos patrones con estas dos líneas. This is not the only place where this pattern is found in God's Word. Y este no es los dos únicos lugares en los que se encuentran en la palabra de Dios. This is simply the 3 we're dealing with. Solo son tres con los que estamos tratando. So what do I mean? ¿Qué queremos decir con esto? This line is the line of Christ. La primera línea es la línea de Cristo. The first waymark here is his birth. El primero hito es su nacimiento. And for 30 years, Y por 30 años, he was preparing. él se estuvo preparando. And at the end of 30 years, Y al final de los 30 días, he was baptized by John the Baptist. y él fue bautizado por Juan el Bautista. He was empowered, Y se le dio poder. and he gave his testimony Y dio su testimonio. for how long? ¿Por cuánto tiempo? 3.5 years. Por 3 años y medio. And in the midst of the week, Y en la mitad de la semana, he was crucified. él fue crucificado. He was placed in the tomb. Y él fue puesto en la tumba. Then he was resurrected. Y luego fue resucitado. And thereafter, he ascended to heaven. Y después de eso, él ascendió al cielo. And then we see the end of the world, or the 7 last plagues. Y luego vemos el fin del mundo, o las 7 plagas. In the history of Christ, En la historia de Cristo, where do we see the 7 last plagues? ¿dónde miramos las 7 plagas? The destruction of Jerusalem. La destrucción de Jerusalén, en la destrucción de Jerusalén. Sister White tells us that the destruction of Jerusalem La hermana White dice que la destrucción de Jerusalén is an illustration of the end of the world. es una ilustración del fin del mundo. And then we're going to show the second coming of Christ Y luego vamos a ilustrar la segunda venida de Cristo en ese tiempo. in the year 100, En el año 100, approximately, aproximadamente, when Jesus came to John cuando Jesús vino a Juan on the Isle of Patmos en la isla de Patmos,
It represents the second coming of Christ. representa la segunda venida de Cristo. These waymarks, Estos hitos, all of these historical events are what Sister White calls waymarks. estos eventos históricos es lo que la hermana White les llama hitos. And hitos, in the dictionary of Sister White's day and age, Hitos en el diccionario del tiempo de la hermana White. I don't know how it will translate into No Spanish. sabemos cómo vaya a traducir al español. In the English, waymarks En is el- defined as Hitos en el inglés se define como marks along the way. marcas a través del camino. These are the marks, the hitos along the way. Son hitos a través de esa línea. And each of these lines will have the same hitos. Y cada una de estas líneas va a tener los mismos hitos. Okay, in your notes from Youth Instructor, July 20th, 1893. Cristo era el ungido de Dios, pero su vida era humilde y sin ostentación. Durante 30 años de su vida no hay casi nada registrado en relación a él. Su vida quieta, sin ostentación, deberá ser una lección para los padres, para los guardianes, para los hijos, la juventud y aún para la humanidad. Christ was 30 years in preparation. Jesús estuvo en preparación por 30 años. Both the Bible and the Spirit of prophecy teach this truth. La Biblia y el Espíritu de Profecía enseñan esa verdad. And when he was 30 years old, Y cuando él tenía 30 años, he was baptized. él fue bautizado. And the great controversy tells us about this history. Let's, Y el Read conflicto this. de los siglos nos habla sobre esta historia. The next one. yep. Desde que comenzó el periodo en el 457 a.C. hasta el Mesías príncipe, iba a haber 69 semanas o 483 años. Precisamente en el momento predicho en el otoño del 27 de después de Cristo, Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Fue también ungido del Espíritu Santo e inició su ministerio público. A la mitad de la semana, 3 años y medio más tarde, el Mesías fue cortado. El periodo completo de los 2300 días se extendía de 457 a.C. hasta 1844 de nuestra era, cuando se inició en el cielo el juicio investigador. El apóstol Pedro testifica que a Jesús de Nazaret Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Y el mismo Salvador declara: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Después de su bautismo, Jesús volvió a Galilea, predicando el Evangelio de Dios y diciendo: se ha cumplido el tiempo. Lucas 4:18 y Marcos 1:14 al 15. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, la semana de la cual se habla aquí en la última de las 70. Son los 7 últimos años del periodo concedido especialmente a los judíos durante ese plazo, que se extendió del año 27 al año 34 después de Cristo. Cristo primero en persona y luego por intermedio de sus discípulos presentó la invitación del Evangelio especialmente a los judíos. Cuando los apóstoles salieron para proclamar las buenas nuevas del reino, las instrucciones del Salvador fueron: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades de samaritanos no entréis. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 después de Cristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue Bien. crucificado. Bien. 3.5 years after his baptism, 3 años y medio después de su bautismo, he's crucified. fue crucificado. So he gives his testimony for 3.5 years. Él da su testimonio por 3 años y medio. He was empowered at the baptism. Él se le dio poder en el bautismo Then he testifies for 3.5 years. y testificó por 3 años y medio. How long did he testify? ¿Por cuánto tiempo testificó? Well, we just read Acabamos de leerlo, for 7 years. por 7 años. She says 3.5 years first in his own person, and then 3.5 years in his disciples. That was the trick question. Acabamos de leer aquí que por 3 años y medio en su propia persona testificó y en 3 años y medio más a través de sus discípulos. So what we're saying is that this is a prophetic line. Lo que queremos decir que esta es una línea profética. All these things are prophetic waymarks, Cada una de estas líneas son hitos proféticos and they happen in a specific order. y acontecen en una orden específica. And the next waymark that we're going to look at Y el próximo hito que vamos a observar is his resurrection. es su resurrección.
And you can read the quote under resurrection from Acts and the Apostles. Hechos de los Apóstoles, página 49. Así los discípulos predicaron la resurrección de Cristo. Muchos de los oyentes estaban aguardando este testimonio y cuando lo oyeron, creyeron. Les recordó las palabras que Cristo había hablado y se unieron a las filas de los que aceptaron el Evangelio. La semilla que el Salvador había sembrado nació y dio fruto. So he's resurrected, Él es resucitado and then he ascends. y luego Él ascende. And what's he ascend to do? When he ascends, what is he going to do? Cuando Él ascendió, ¿a qué ascendió a hacer? He's going to begin his work in the heavenly Él sanctuary. va a comenzar la obra en el lugar, el lugar santo. And when he begins his work in the heavenly sanctuary, Cuando Él comienza su obra en el santuario celestial, he's going to send his Holy Spirit to his disciples. cuando Él comienza esa obra, Él manda su Espíritu Santo a sus discípulos. But what is the sign to his disciples ¿Y cuál es la señal para sus discípulos? that God the Father has accepted his work and sacrifice, Que el Señor ha aceptado su sacrificio and that he has begun his work? y que Jesús ha comenzado su obra. What is that sign? ¿Cuál fue esa señal? It's the outpouring of the Holy Fue el Spirit. derramamiento del Espíritu Santo. Let's read the next quote for ascension. Ascensión en Hechos de los Apóstoles, página 31 y 32. La ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales, y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que, como sacerdote y rey, había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra y era el ungido sobre su pueblo. Okay? 30 years in preparation, 30 años en preparación then he's empowered. y luego se le da poder. He gives his testimony for 3.5 years, Da su testimonio por 3 años y medio then he dies, y muere. then he's resurrected, Y luego es resucitado then he ascends. y luego ascende. And in the 66-70 time period, we have the destruction of Jerusalem. Entre el tiempo del 66 al 70, después de Cristo, And in your notes, es la destrucción. you have a quote from Desire of Ages 633. Y nuestra cita vimos en Deseo de toda la gente en la página 633, 633, where Sister White identifies that the destruction of Jerusalem donde ella identifica que la destrucción de Jerusalén, is a symbol of the end of the world, the 7 last que es plagues. un símbolo del fin del mundo, o las últimas 7 últimas plagas. That's pretty much common understanding for Adventists. Y ese es un entendimiento común en el pueblo adventista. After the 7 last plagues, Después de las últimas 7 plagas, we have the second coming of Christ. tenemos la segunda venida de Cristo. This is not so common for Seventh-day Y Adventists. esto no es muy común para los adventistas. Let's read the next quote under second coming. Hey, can you read them too in English? It takes more time. In the days of the early Christians, Christ came the second time. His first advent was at Bethlehem when he came as an infant. His second advent was at the Isle of Patmos when he revealed himself in glory to John the Revelator, who fell at his feet as dead when he saw him. What book is there? Manuscript Releases, Manuscrito, Volume 19, page 4. Manuscript Releases, volumen 19, página 4. En los días de los primeros cristianos, Cristo vino por segunda vez. Su primer advento fue en Belén, cuando vino como un infante. Su segundo advenimiento fue a la isla de Patmos, cuando se reveló a sí mismo en gloria a Juan el Revelador, el cual cayó a sus pies como muerto cuando lo vio. In this history, En esta historia, Christ, among other things, is confirming the covenant Cristo, entre otras cosas, está confirmando el pacto for 2,520 days. por 2520 días. In this history, he sheds the blood of the covenant. En esta historia, Él derrama la sangre del pacto. But Revelation 11, Y en Apocalipsis 11, it's about Christ as the Word. está hablando sobre Cristo, es la palabra. This is Christ as the man.
La primera línea es Cristo como persona Revelation 11 is about Christ, the Word. y el Apocalipsis 11 está hablando de Cristo en la palabra. So if you're wondering what these are up here, Si usted está preguntándose qué representan estos números arriba de estas líneas, this is all Revelation 11. todo esto es Apocalipsis 11. This is verses 3 through 6, Es versículo del 3 al 6, 9 and del 10, 9 al 10, 11, 12, 13, and 14. 11, 12, 13 y 14. We're going to show that the Word of God, Vamos a ilustrar que la palabra de Dios, the Old and New Testament, el Viejo y el Nuevo Testamento, the two witnesses, los dos testigos, go through the identical waymarks that Christ went through. va por los mismos hitos que Cristo viajó. The identical. Son los mismos Hitos. hitos y son los idénticos hitos por los cuales Cristo pasó. Is Christ the Word of God? Cristo es la palabra de Dios. And Revelation 11 is about the Word of God. Apocalipsis 11 está hablando sobre la palabra de Dios. So we're going to start right here when the Old and New Testament, the Word of God is empowered. Así es de que vamos a comenzar con el versículo 3 al 6 cuando la palabra de Dios se le da poder. Verse 3 through 6. Y daría a mis dos testigos que profeticen por 1260 días y vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda agua y cuantas veces quieran. So these two witnesses, who are they? Estos dos testigos, ¿quiénes son? The Old and New Testament. Es el Viejo y el Antiguo y el Nuevo Testamento. Where do we first see these two witnesses? ¿Dónde vemos la primera vez estos dos testigos? Just to make a point. Keep your finger in Revelation 11 Solo para enfatizar algo, manténgase en Apocalipsis 11. and go to Zechariah chapter 4. Vamos a Zacarías capítulo 4. And read verse 3 through 6. Vamos a leer en Zacarías 4 del versículo del 3 al 3 y 6. 3 al 6. Y juntó a él los dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo: aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabéis qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. The angel says the two olive trees are the word of the Lord. El ángel dice que esos dos olivos es la palabra de Dios. Now read verses 11 through 14. Ahora vamos a leer del 11 al 14. Hablé más y dije: ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé a uno de nuevo y le dije: ¿qué significan las dos ramas de los olivos que por medio de los tubos de oro viene de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los dos ungidos, están delante del Señor de toda la tierra. So who's the two olive trees? ¿Qué son los dos olivos, los dos árboles de olivo? Was the New Testament written when Zechariah was a prophet? Cuando Zacarías escribió esto, ¿ya se había escrito el Nuevo Testamento? Okay, what was the two olive trees for Zechariah? ¿Cuáles eran los dos olivos para Zacarías en el tiempo de Zacarías? What's the Old Testament? ¿Cuál era el Viejo Testamento? It's the law and the prophets. Era la ley y los profetas. But what does verse 14 say it is? Pero ¿qué dice el versículo 14 que son? It's the two anointed ones that stand before the Lord. Dice que estos son los dos ungidos que están delante del Señor. What's the two anointed ones? ¿Cuáles son los dos ungidos? It's the covering cherubs.
Son los querubines que están cubiertos. Aren't the two covering cherubs the two anointed ones that stand before the Lord of the earth? ¿No son los dos querubines que están cubiertos delante de la presencia de Dios? So the two witnesses are a variety of things. Así es de que los dos testigos es una variedad de cosas. The New Testament wasn't in existence when Zechariah wrote, Cuando Zacarías escribió esto, no existía el Nuevo Testamento. but God's word Pero la palabra de Dios, always consists of two witnesses. la palabra de Dios siempre consiste en dos testigos. Why? ¿Por qué? ¿Por qué? Because it takes two witnesses to establish truth. Porque toma dos testigos para establecer una verdad. Okay? In the time of Zechariah, the two witnesses was the law and the prophets. En el tiempo de Zacarías, los dos testigos era la ley y los profetas. In the book of Revelation, what is the two witnesses? En el libro de Apocalipsis, ¿cuáles son los dos testigos? The New and the Old Testament. El Nuevo y el Viejo Testamento. At the end of the world, what's the two witnesses? Al fin del mundo, ¿cuáles son los dos testigos? Pardon me? The Bible and the spirit of prophecy. Los dos testigos al fin del mundo son la Biblia y el espíritu de profecía. So, verses 3 through 6 Así es de que el versículo 3 al 6 tells us that the Old and New Testament, the Word of God, dice que el Viejo y el Nuevo Testamento es la palabra de Dios, and it was empowered, recibió poder and it gave its testimony for how long? y dio testimonio por cuánto tiempo. 1260 days, right? Por 1260 días, ¿correcto? What's 1260 days? ¿Cuánto es 1260 días? It's 3.5 years, is it not? Son 3 años y medio, ¿no? Correct? ¿Correcto? Now, in the history of Christ, at the end of 3.5 years, En la historia de Cristo, al final de los 3 años y medio, Christ was to die. Cristo debería morir. Let's read verses 9 and 10. Vamos a leer el versículo del 9 al 10. Y No, in Apocalipsis. Revelation 11. Apocalipsis 11 del 9 al 10. Y los dos pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. I got the wrong verses there. I'm sorry. I need to read my notes. 8. Verses 7 and 8. 7 and 8. Okay. Ok, vamos a leer Apocalipsis 11 del 7 al 8. You can read them. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, y donde también nuestro Señor fue crucificado. What happens at the end of 3.5 years? ¿Qué fue lo que pasó al final de los 3 años y medio? They die. Ellos fueron crucificados. The beast from the bottomless pit kills them. La bestia que desciende del abismo, que sube del abismo, The next thing that to happen is that they should be resurrected. la próxima cosa que les acontece es que ellos van a ser resucitados. Let's read verse 11. Vamos a leer el versículo 11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. So if you're dead Así de que si usted está muerto and the Spirit comes into you and you stand upon your feet, y el espíritu viene sobre usted y usted se pone de pie, what are you? ¿qué es usted? You're alive. You're resurrected. Está resucitado, ha resucitado. Okay, where does that happen? ¿Dónde acontece esto? Where does that happen? Well, okay, this is a trick question. You have no way to know what answer I'm Esto es asking. una pregunta trucosa, así de que no hay manera de But saberlo. in Ezekiel 37, En Ezequiel 37, you have a valley of dead, dry bones. usted tiene un valle de huesos secos. And in verses 9 through 11, Y en el versículo del 9 al 11, the Spirit comes into the dead body, el espíritu viene a los cuerpos muertos and they stand upon their feet, a mighty army. y están de pie como un gran ejército. Ezekiel 37, 9-11. Ezequiel 37 del 9 al 11. But here, the Old and New Testament are resurrected. Pero aquí el Viejo y el Nuevo Testamento son resucitados. No, the Ezekiel is the derramamiento del Espíritu Santo. Is
la lluvia tardía. Yes, it's Yeah. the nubia tardía. It's Yeah. the mensaje de De- cuatro vientos. Sí. ¿Vientos? Sí, 4 vientos. ¿no? Los 4 vientos. Okay. Ezequiel 37, versículos 9, 11. Okay, the Old and New Testament are resurrected. Así de que el Viejo y el Nuevo Testamento son resucitados. What should happen next? ¿Qué es lo que debe acontecer después? Based upon this, Según el patrón de Cristo. what happened next with Christ? ¿Qué es lo que aconteció con Cristo después? He ascended. Él ascendió. Versículos 12. En el versículo 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subir acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. They ascended. Ellos They're- ascendieron al cielo. They're following the identical pattern. Do you see? Están siguiendo el mismo patrón que Cristo. The covenant is being confirmed. El pacto está siendo confirmado. Here, the blood of the covenant is shed, En el primero la sangre del pacto fue derramada. and this is the word of the covenant. Y esta es la palabra del pacto. This is the proof of the power of God's word. Y esta es la ilustración del poder de Dios. Apocalipsis 11. God has the power in His word El Señor tiene el poder en su palabra to control the life of Christ para controlar la vida de Cristo and then control the French Revolution, y luego controlar la Revolución Francesa, where the characteristics of the French Revolution que las características de la Revolución Francesa are governed by the power of God's word. están gobernadas por el poder de la palabra de Dios. This is about God's word, Esto es sobre la palabra de Dios, but it's also demonstrating the power and authority of God's word. pero también está ilustrando el poder y la autoridad de la palabra de Dios, Because the covenant is based upon the power and authority of God's word. porque el pacto está basado bajo el poder y la autoridad de Dios. But a covenant is meaningless without the shedding of blood. Pero el pacto no tiene significado sin el derramamiento de sangre. What should happen next? ¿Qué es lo que debe acontecer después? The 7 last plagues. Las últimas 7 plagas. Verse 13. El versículo 13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. This earthquake here is the French Revolution. Este terremoto está representando la revolución francesa. Sister White plainly tells us this in the Great Controversy. La hermana White claramente lo ilustra esta en el conflicto de los siglos. And this, the French Revolution, La revolución francesa, it impacts 1/10 of the great city. la revolución francesa impacta una 10ª parte de la gran ciudad. A city in Bible prophecy Una ciudad en la profecía bíblica is a kingdom. es un reino. Is there a kingdom in Bible prophecy Hay un reino en la profecía bíblica that's divided into 10 parts? que está dividido en 10 partes. Pagan Rome was divided into 10 parts. La Roma pagana fue dividida en 10 partes. Was France one of those 10 parts? Francia fue una de esa 10ª parte. So the French Revolution Así es de que la revolución francesa destroys 1/10 of the city. destruye una 10ª parte de la ciudad. What does Sister White tell us in the Great Controversy about the French Revolution? ¿Qué es lo que nos dice la hermana White sobre la revolución francesa en el conflicto de los siglos? That it illustrates the 7 last plagues, Ella the end dice of the que world. ilustra las últimas 10 plagas al fin del mundo. The destruction of Jerusalem, Perdón, ilustra las últimas 7 plagas al fin del mundo. La destrucción de Jerusalén and the French Revolution y la revolución francesa, are both examples of the 7 last plagues in the end of the world. ambas es una ilustración sobre las últimas 7 plagas al fin del mundo. So Revelation 11 is following the identical power. Así que Apocalipsis 11 está siguiendo el mismo patrón Entiendo? que Cristo. Okay. ¿Entienden? What should be next? ¿Qué acontece después? The second coming. La segunda venida. Versículo 14. Vamos al versículo 14. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. The pioneers correctly teach Los pioneros correctamente enseñan that the third woe identifies the crisis that leads to the second coming of Christ. Ellos ilustran que el tercer ay ilustra la crisis que nos lleva hasta la venida de Cristo. The third woe is not the second coming of Christ.
El tercer ay no es la segunda venida de Cristo. The third woe is the crisis that begins before the second coming of Christ, El tercer ay es la crisis que inicia antes de la venida de Cristo, but it leads all the way to the second coming of pero Christ. nos lleva hasta la crisis, hasta la venida de Cristo. So the third woe is a symbol of the second coming of Así Christ. es de que el tercer ay es una ilustración de la segunda venida de Cristo. Upon the testimony of two, a thing is established. Bajo el testimonio de dos, una cosa se establece. This is the pattern of Christ. Este es el patrón de Cristo. And in Bible prophecy, Y en la profecía bíblica there is one that stands in the place of Christ, hay uno que está en el lugar de Cristo, the Antichrist. el anticristo. At least in the United States, in English-speaking lands, Por lo menos en Estados Unidos, hablando en inglés, sobre el idioma inglés, the word anti la palabra anti means against. quiere decir en contra. When someone that speaks English hears the word anti, Cuando alguien que habla inglés con la palabra anti, I'm anti-Barack Obama. yo estoy en contra del presidente Barack Obama. I'm anti-George Bush. Estoy en contra el presidente George Bush. It means I'm against them. Quiere decir que yo estoy en contra. But in the Bible, that's not what anti means. Pero en la Biblia en la Biblia esto no quiere decir lo mismo. The Bible, anti means in place of. En la Biblia quiere decir en lugar de. Okay, there's a man that takes the place of Christ. He's the Quiere decir Antichrist. que hay un hombre en lugar de Cristo. And he's governed by the identical pattern. Y él está gobernado por el mismo patrón. Of course, the Antichrist is the Pope of Rome. Y por supuesto, el anticristo es el papado. And the Pope of Rome, Y el papado, there are 30 years of preparation before he's in power. él estuvo 30 años en preparación antes de que se le diera poder. Go to Daniel 12, verses 11 and 12. Vamos a Daniel 12. You can see this particular prophecy Usted puede ver esta profecía particularmente right here on this chart. en esta pancarta. The taking away of the daily El quitar el quitar el continuo is 508. es el año 508. This is the 1843 Pioneer chart. Esta es la pancarta de 1843. Sister White says this chart was directed by the hand of the Lord and should not be altered. La hermana White dice que esta pancarta fue dirigida por la mano de Dios y no debe ser alterada, Except by inspiration. solo por inspiración. She says the Lord held his hand over a mistake on this chart. Ella dice que el Señor cubrió un error sobre esta pancarta. And then she explains Y entonces ella después explica, that the mistake was these two numbers right here. entonces ella explica que estos dos números era donde se encontraba el error. That's the only mistake on the chart that Sister White identifies. Y este es el único error que la hermana White ilustra en esta pancarta. She says the 2520 time prophecy Ella dice que la profecía de los 2520 and the 2300 year prophecy y la profecía de los 2300 should actually end in 1844. en realidad deben terminar en 1844. So she said this chart should not be altered Ella dice que esta pancarta no debe ser alterada except by inspiration. solo por la inspiración. And then in 1850, Y luego en 1850, after they understood this mistake, después de que ellos comprendieron el error, she was given a vision to tell her husband se le dio una visión para que le dijera a su esposo to print this chart. que imprimiera esta pancarta. This chart begins in 677, Esta pancarta inicia en el año 677, which is right where this chart begins. que comienza en la misma fecha donde esta pancarta inicia. 677 is the beginning of the 2520. El año 677 es el inicio de la 2520. And this column here Y esta columna aquí is the column of the 2520. es la columna de los 2520 años. It begins in 677 Inicia en el año 677 and it ends in 1844. y termina en el año Up here 1844. it ended in 1843. Pero en esta terminada en 1843. This chart, Sister White says, Esta pancarta, la hermana White dice, I was shown se me mostró that God was in the publishment of this chart. que el Señor estaba en la publicación de esta pancarta. She places the same endorsement on this chart Ella pone su misma apoyo en esta pancarta, as she does on this chart. igual que lo hizo en esta. And on this chart, Y en esta pancarta, this chart over here in 508
en 1580, en el año 508, It says, taking away of the daily sacrifice. se dice quitando el continuo sacrificio. With a statement like that, Con una frase como esa, you and I, usted y yo, we might argue about what the daily is. quizás vayamos a argumentar qué significa el continuo. But when they make this chart Pero cuando hicieron esta gráfica, esta pancarta, in 508, en el año 508, it says pagan dominion or daily sacrifice taken away. 508. dice el dominio pagano del continuo sacrificio fue quitado. So the daily is paganism, Así es que el continuo es el paganismo and it was removed in 508. y fue quitado en el año 508. Okay, let's read Daniel 12:11. This chart here is what we're going to read. These two time prophecies. Esto es lo que vamos a leer ahorita, las dos profecías, la 1335 y 1290. Daniel 12:11 and 12. Daniel 12, 11 y 12. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, y bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Versículos 12. Ya. Okay. From 508, Del año 508, when paganism is subdued. cuando el paganismo es sometido, And this is important for us to understand. y esto es importante para comprender, For the study that we're doing here this week, you need to understand this. porque el estudio que vamos a hacer esta semana necesitamos entender esto. There are 3 dispensations. Hay 3 dispensaciones. Okay? Sister White says we're now living in the dispensation of the Holy Spirit. La hermana White dice que estamos viendo en la dispensación del Espíritu Santo. Before Christ walked among men, Antes de que Cristo anduviera entre los hombres, we were in the dispensation of the Father. estamos en la dispensación del Padre. When Christ came, Cuando Cristo vino, we were in the dispensation of the Son. estábamos en la dispensación del Hijo. We're now in the dispensation of the Holy Spirit. Hoy estamos en la dispensación del Espíritu Santo. So how many dispensations are there? ¿Cuántas dispensaciones hay? The Father, the Son, the Holy Spirit. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. And what we're beginning to consider Y lo que estamos comenzando a considerar, is a counterfeit line of prophecy. estamos considerando la línea falsa de profecía, la línea falsa profética. And the first counterfeit dispensation La primera falsa dispensación is paganism. es el paganismo. It's the counterfeit of the Father. Es la falsificación falsa del Padre. If you go back to the pagan temples, Cuando vamos a los templos paganos, you will find that they were patterned after God's temple. ustedes pueden ver que ellos tenían un patrón como el templo del Padre. They were doing animal De Dios. sacrifices. Ellos estaban ofreciendo sacrificios de animales, They had priests. tenían sacerdotes. It was the counterfeit of the earthly sanctuary. Era un santuario falso, terrenal. But when Christ comes, Pero cuando Cristo viene, he's setting aside the earthly sanctuary entonces Él hace un lado el santuario celestial, terrenal, perdón, and moving to the heavenly y sanctuary. Él se mueve al santuario celestial. There's a change of dispensation here in the time of Christ. Hay un cambio de dispensación en la historia de Cristo. In 508, En el 508, paganism el paganismo is taken away. es quitado. At the battle of the Visigoths, En la batalla de los visigodos, in 507, 508, en el 506, 507, the last pagan resistance against the rise of the papacy was overcome. la última resistencia en contra del paganismo fue quitada. The papacy was already in the world. Ya el papado estaba en el mundo en ese tiempo. The papacy wanted to rule the world, El papado quería gobernar el mundo, but the powers of paganism were preventing it from doing so. pero los poderes del paganismo estaban evitando que él hiciera eso. And in 508, Y en el 508, the final pagan resistance was removed. It was taken away. la última resistencia pagana fue quitada. And how long until the papacy is empowered? ¿Y por cuánto tiempo el papado recibió poder? 30 years. ¿Empower? Empowered. How long until the papacy was empowered? ¿Por cuánto tiempo el papado recibió poder? Fue en poder. From ¿En qué 508? momento recibió poder, perdón? From 508 to 538? Del 508 al 538. This is the preparation for the papacy Esta fue la preparación para el papado, to rule the world. para gobernar el mundo. How many years of preparation?
¿Por cuántos años duró en preparación? How many years of preparation for Christ? ¿Cuántos años de preparación para Cristo? Okay. There's a change in dispensations in the history of Christ. Hay cambios de dispensación en la historia de Cristo. There's a change of satanic dispensations going on here. También hay cambios de dispensación en la línea falsa satánica, From paganism to papalism. del paganismo al papado. I have a question. ¿En qué lugar quedan los ostrogodos? Visigodos. That's before. In what place the Ostrogoths fall in this? The question is, in what place does the Ostrogoths fall in? Is that right? Okay, say it in Spanish. ¿En qué lugar los ostrogodos quedan en esta historia? In terms of the papacy taking control of the world in 538, En términos del papado tomando poder en el año 538, there are several things that have to happen. hay varias cosas que deben acontecer. Revelation 13:2 En Apocalipsis 13:2, says the dragon, el dragón, paganism, paganismo, gave the papacy three things: dice que le dio al papado tres cosas: its power, su poder, its seat, su and trono its great y authority. su autoridad. Okay, paganism gave its power to the papacy El paganismo le dio su poder al papado in 496 en el año 496, when Clovis converted to Catholicism. cuando Clodoveo se convirtió al catolicismo. Clovis was the king of France. Clovis era el rey de Francia. That's when paganism gave its power. Y ahí es cuando el paganismo le dio poder. When did paganism give its seat? Is that seat? Cuando el paganismo le dio su trono, su asiento, su trono, Spell it for me. silla. LLA. Yeah. Sia. Okay. When did the paganism give its seat to the papacy? Cuando el paganismo le dio su silla al papado, In the year 330, en el año 330, when Constantine moved the capital of the empire from Rome to Constantinople. cuando Constantino movió la capital de Roma a Constantinopla. When did it give its... Spell it for me. Put an I after that. Okay, I thought maybe I was missing something. When did it give its authority to Cuando the el papacy? paganismo le dio su autoridad al papado. The decree of Justinian in 533. Fue en el decreto de Justiniano en el año 533. So according to Revelation 13:2, Según Apocalipsis 13:2, these three things are part of the history of placing the papacy on the throne of the estas earth. tres historias es parte de poner en trono al papado. But in this history, Pero en esta historia, Daniel 7 has to be fulfilled. Daniel 7 tiene que ser cumplido, se tiene que cumplir. There has to be 3 horns that are removed. Tiene que haber 4 cuernos que tienen que ser quitados. Perdón, 3 cuernos que deben ser quitados. When was the last horn removed? ¿Cuándo se quitó el último cuerno? In the year 538, En el año 538. the Goths were driven from the city of Rome. Los visigodos fueron sacados de la Roma, de la capital, perdón, They were driven out of the city of Rome. fueron sacados de la ciudad de Roma. Okay, so this is 4 things that have to happen. Estas 3 cosas son las que tienen que acontecer. The fifth thing that has to happen, Fifth. the fifth thing that has to Estas son las happen 4 cosas que tienen que acontecer. La quinta cosa que tiene que acontecer is that paganism has to be removed. es que el paganismo tiene que ser quitado. And it's removed in 508. Y fue quitado en el año 508. And from 508 to 538, Y del año 508 al 538, you have this final preparation usted tiene esta última preparación for the papacy taking control of the world in 538. para que el papado tome control del mundo en el año 538. Here it's empowered. Aquí se le da poder en el año 538. And it's going to give its testimony for how long? ¿Y por cuánto tiempo va a dar su testimonio? 3.5 prophetic years. Por 3 años y medios proféticos. Okay, it's like Christ, but it's prophetic. Es como Cristo, pero esto es profético. At the end of the 3.5 years, Al final de los 3 años y medio, what happens? ¿qué es lo que acontece? The deadly wound. La herida mortal. Okay. Now, prophecy says La profecía dice that the papacy is going to come back to life.
La profecía dice que Él va a resucitar. It's going to be resurrected. Dice que Él va a resucitar. And once it comes back to life, Y cuando Él resucita, it's going to ascend to the throne of the earth. dice que Él va a ascender al trono de la tierra. This is when the 10 kings in Revelation 17 agree to give their kingdom unto the beast. Y esto es cuando todos los 10 reyes de la tierra están de acuerdo a darle su poder. This is Revelation 13 when the United States forces the world to set up an image of the beast. Y aquí es cuando los reyes de la... No, de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos le hace... I'm sorry. Forces the world. Let's just read them. Let's read them. Let me show you what these are. Let me show you what these are. Go to Revelation 17. Vamos a Apocalipsis 17. 17, verse 15. No, verse 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar a su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. That's Revelation 17:17. The 10 kings give their kingdom unto the beast. Esto es que los 10 reinos le dan su trono a la bestia. Revelation 13:14. Apocalipsis 13:14. The United States forces the world to set up an image of the beast. Estados Unidos obliga al mundo a hacer una imagen a la bestia. Daniel 11, Daniel 11, verse 42. el versículo 42. The king of the north 11:42, el rey del norte conquers Egypt. conquista a Egipto. Okay, when this happens, Cuando esto acontece, the papacy has ascended to the throne of the earth. el papado ha ascendido al trono de la tierra. Before this happens, Antes de que esto acontezca, the papacy has to come back to life. el papado tiene que resucitar. When does the papacy come back to life? Cuando él viene a la vida o resucita. Daniel 11, Daniel 11, verse 40. Daniel 11, versículo 40. The United States forms an alliance with the papacy Estados Unidos hace una alianza con el papado and begins to remove the 3 horns. y comienza a quitar los 3 cuernos. Marco's going to deal with that thoroughly this week. Y Marco va a tratar con ese asunto esta semana. But in any case, Pero de cualquier manera, when it takes control of the world, cuando él toma control del mundo, then what follows? ¿qué es lo que sigue? Las 7 últimas plagas. Las And 7 what follows that? Las últimas 7 plagas. The second coming of Christ. Y luego después la segunda venida de Cristo. Okay, these 3 lines, Estas 3 líneas, perfectamente. perfectamente. There's no accidents in the Word of God. No hay accidentes en la palabra de Dios. And the point being Lo que queremos decir, that in this history here, que en la primera historia, and this history here, y en la historia de la palabra de Dios, and this history here, y en la historia del anticristo, you can show a change of dispensation. usted puede ilustrar el cambio de dispensación. This is the Old Testament to the New Testament. Y la primera es del Viejo Testamento al Nuevo Testamento. This is the Old Covenant to the New Covenant. Y este es del Viejo Pacto al Nuevo Pacto. This is the earthly sanctuary to the heavenly Y sanctuary. este es del santuario terrenal al santuario celestial. Change of dispensation. Cambio de dispensaciones. Before the French Revolution, Antes de la Revolución Francesa, where was the Bible? ¿dónde se encontraba la Biblia? Come on, you're all good Seventh-day Adventists. Where was the Bible before the French Revolution? ¿Dónde se encontraba la Biblia antes de la Revolución Where was the Francesa? Bible here in 538 to 1798? Where? In the wilderness. En el But how desierto. was it dressed? How was the Bible dressed when it was in the wilderness? What was it clothed in? ¿En You qué- got to ask the question in Spanish. Okay. Go ahead. What was the Bible clothed in when it was in the ¿De wilderness? qué estaba vestida la Biblia en el tiempo del desierto? Un saco y silicio. Okay. Saco y silicio. But in the French Revolution, Pero en la Revolución Francesa, when they are resurrected and they ascend, cuando ellos son resucitados y asciende, what happens to the Bible in history? ¿qué es lo que acontece a la Biblia históricamente? What starts in this history? ¿Qué es lo que inicia en esta historia? This is when Publishing. the publishing of the Bible and the missionaries are raised up that take the Bible around the world. La publicación de la Biblia sigue aumentando y todo se reía por el mundo. So in this history, En esta historia, you have the Bible clothed in sackcloth, usted tiene la Biblia cubierta con saco y silicio and then it changes where it's lifted up before the world. y luego cambia donde es exaltada delante de todo el mundo. A change of Un dispensation. cambio de dispensación.
In this history, En la historia del anticristo, you have paganism usted tiene el paganismo, followed by papalism, cambiando de dispensación al a papalismo, change of dispensation. cambio de dispensación. Okay? On page, let's just put a couple of things into the record here. You have references for all of this history. It's in your notes. Hay referencias para toda esta historia, estos todos se encuentran en las notas. Probably all of these are pretty familiar, but let's read the one on ascension. Vamos a leer Conflicto de los Siglos, página 50. No, the one on ascension. Okay. Conflicto de los Siglos, página 620. Página 4. La Iglesia Papal no abandonará nunca su pretensión a la infalibilidad. Todo lo que ha hecho al perseguir a los que rechazaban sus dogmas, lo da por santo y bueno. ¿Y quién asegura que no volvería a las andadas siempre que se le presentase la oportunidad? Deróguese las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjesele a Roma que recupere su antiguo poder y se verá resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. So the Bible says that the papacy is going to return to its former position of power. Así es de que la Biblia dice que él va a regresar a su poder original, It's going to ascend. va a ascender. The power in the Bible Poder en la Biblia that ascends que asciende is Satan. es Satanás. Go to Isaiah 14, 12 through 14. Vamos a Isaías 14. 12 through 14. And notice how he ascends. Note cómo asciende. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, y tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Satan is the one that ascends in Bible prophecy. Satanás es el que desciende en la profecía bíblica. But who is Satan's representative on earth? Pero ¿a quién representa Satanás aquí en la tierra? Next quote. Okay. This one right here. Conflicto de los siglos, página 54. A fin de asegurarse honores y ganancias mundanas, la iglesia fue inducida a buscar el favor y el apoyo de los grandes de la tierra, y habiendo rechazado de esa manera a Cristo, tuvo que someterse al representante de Satanás, el obispo de Roma. So Bible prophecy deals with the ascension of the papacy. Así es de que la profecía bíblica trata con la ascensión de Satanás And how does she ascend? y cómo asciende. What allows her to ascend? ¿Qué es lo que le permite que ascienda? The Protestants of the United Los States. protestantes de los Estados Unidos. Read this. Review Herald, 15 de junio de 1897. Just to the end of the... Just to hear. Yeah. El día de Dios está delante de nosotros. El mundo ha convertido a la iglesia. Ambos están en armonía y están actuando con una política de vista muy corta. Los protestantes trabajarán sobre los gobernantes del país para hacer leyes para restaurar la perdida ascendencia del hombre de pecado. So what I'm saying here is this. Lo que estamos diciendo aquí, There are many important truths to understand from this study. hay verdades muy importantes que podemos aprender de este estudio. When you realize that the pioneers believed that the daily was paganism, Cuando usted se da cuenta que los pioneros creían que el paganismo que el continuo era el paganismo, but today we teach that the daily is Christ's sanctuary ministry. pero ahora enseñamos que el continuo es el ministerio de Cristo en el santuario celestial. That's not a minor difference. No hay una diferencia, esta no es una diferencia pequeña. The pioneers said the daily was a satanic power.
La Biblia dice que el continuo era un poder satánico. We teach today that it's a godly power. Y ahora estamos diciendo que es un poder de Dios. What does it mean that I say that Satan is God? ¿Qué estoy diciendo cuando yo digo que Satanás es Dios? What does it mean if you say that God is Satan? ¿O qué estoy diciendo cuando digo que Satanás es Dios? It's not a minor difference. No es una diferencia Okay, pequeña. so this here, Aquí en esta línea, showing the change from paganism to papalism, cuando vemos el cambio del paganismo al papalismo, from 508 to 538, del año del 508 al 538, this is in agreement with the pioneer understanding. esto va de acuerdo al entendimiento pionero, But it also agrees with the life of Christ pero también está de acuerdo a la vida con la vida de Cristo. perfectly. Perfectamente. Okay, so there's many lessons to be derived from this study. Así es de que hay muchas lecciones que se pueden llegar a través de este estudio, But the reason that we're putting this in place pero la razón por la que queremos poner esto en su lugar is to look at this history here es ver la historia de Cristo and bring it down to our day and age. y traerla para nuestros días. We're now living in the dispensation of the Holy Spirit. Estamos viviendo en la dispensación del Espíritu Santo. Okay, we're living in the time when the dispensation has changed from the Son to the Holy Spirit. Estamos viviendo aquí en la dispensación donde la dispensación fue cambiada del Hijo al Espíritu Santo. And we want to go back and look at when it changed from the Father to the Son, Y queremos ver cuando cambió del Padre al Hijo, because the history where it changed from the Father to the Son porque la historia cuando cambió del Padre al Hijo, will teach us things about some of the misunderstandings then porque nos dará enseñanzas sobre lo que se enseñó en ese tiempo, that are repeated at the que end se of the están world. repitiendo en nuestros días. ¿Dónde? Sí, o sea, la dispensación del Padre al Hijo, no, sí, ¿verdad? Del Padre al Hijo nos va a dar ilustraciones de lo que ellos entendían en ese tiempo que se están enseñando hoy también. ¿Correcto, verdad? Austin, do you have a schedule? Yes. When do we start back? 11:15. For those of you that are watching on the internet, Para los que están viendo en la internet, we will be back at 11:15. estamos de regreso a las 11:15. Shall we have a closing prayer? Vamos a hacer una oración. You can pray, Alfonso. Bendito Padre, agradecemos por la vida, el conocimiento que tú pones delante de nosotros para nuestra propia salvación. Queremos que abras nuestros corazones, nuestras mentes y los hagas receptibles, Señor, a tu enseñanza y a tu Espíritu Santo, Señor. Que convierta nuestras vidas a la imagen de tu Hijo, Señor. Que a través de estas enseñanzas podamos, Señor, amoldarnos conforme a la semejanza de Cristo. Rogamos por las próximas presentaciones que tú sigas dirigiendo, Señor, danos la resistencia necesaria para hacer tu voluntad. Sé con cada uno de los presentes y con los que están sintonizados, Señor, a través de los medios que tú has provisto. Gracias por tus bondades en Cristo Jesús. Amén.